En esta parte haremos un poco diferente de lo que siempre hacemos, y la hermana Gloria, porque ella también enseña a Ángel, al pequeño alumno, y él es el que muy bien la conoce. Yo pensé que ha llegado el momento para hablar sobre uno de los temas más peligrosos, aunque algunos dirán, a mí eso no me molesta mucho, no importa, y es sobre la llamada teología del reemplazo. Permítanme rápidamente decir qué pretende significar esto. La llamada teología del reemplazo dice que el Señor reemplazó. Ahora la iglesia tiene la parte que era para Israel, pero en la parte buena, y la parte del castigo queda con Israel. Si uno dice, bueno, ¿de dónde sacaron esto? Del diablo, porque naturalmente él es el autor de todo aquello que tergiversa las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado a quien uno escucha y de qué se nutre. Si ustedes se fijan, no vamos a leer, eso es muy largo, el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, notarán que en realidad en el 28 comienza, y si leen desde el primer versículo hasta el 14, encontrarán que aquí están las consecuencias, digamos, las bendiciones de la obediencia. Si Israel obedecía a Dios, tendría esas bendiciones. Si desobedecía, a partir del versículo 15 hasta el final, sería el castigo muy severo hasta el 68. O sea, el capítulo tiene en total, el capítulo 28 de Deuteronomio tiene en total 68 versículos. Entonces, lo que dicen ahora los tergiversadores de la Escritura es que, bueno, los versículos del primero, el capítulo 28 de Deuteronomio, hasta el 14, pasó a la iglesia. Nadie dice cuándo. Se pasó a la iglesia, pertenece a la iglesia. Y lo que sigue después, que dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y continúa hablando de maldiciones. Bueno, nosotros vamos a tomar esto muy en serio. Uno puede reír, puede hacer muecas y todo esto con su boca, pero la cosa es mucho más serio de lo que pensamos. Voy a pedir a Gloria que ella venga a leer el texto que yo ya le marqué aquí, que es, y a esto tendrían que tener ustedes la Biblia abierta, en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, justamente Pablo discute esta cuestión, porque ya en esa época hubo quienes no hacían exactamente lo de ahora, se oponían a que los gentiles fuesen vistos como parte del... ¿Y qué pasó? ¿Estabas allá ahora? Bueno, entonces vamos a leer desde el versículo... De cualquier lado también. Pues yo quiero alcanzar hasta donde se pueda. Vamos a leer desde el versículo 11, o sea, 11 de Romanos, y seguimos hasta el final, al versículo 36. 11. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera.
pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieres en incredulidad, serán injertados, pues poderosos Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? La restauración de Israel. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para mantener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias, hermana. Hay varias preguntas que surgen aquí y antes de hacer una especie de demostración, porque la clave es el injerto. La conclusión del apóstol es la planta de olivo. Se usaba mucho eso para compararlo con Israel. Entonces, al hablar de esa planta,
él dice, bueno, se injerta la planta para que pueda dar mejor resultado, mejor fruto. Como yo cuando muchacho, hace muchos años, hacía el trabajo de injertar, vamos a suponer que este es mi bisturí, porque lo que vamos a hacer o demostrar es una especie de cirugía a la planta. Y vamos a suponer también que de aquí sacamos el brote y lo injertamos en esta. Entonces, esta es la planta que yo quiero que permita que crezca. Entonces, yo lo que hago es saco de aquí, miro, a ver dónde encuentro un pequeño brote, y lo saco y hago una incisión aquí, como los cirujanos. ¿Ves? Hay dos maneras de hacer. Una es cortarle así, aquí, y entonces colocarlo aquí adentro. Claro que si yo me muevo tanto, nadie va a querer que le corte la panza o haga una cirugía, y menos de cerebro, ¿no? Entonces, una vez que yo termino esto, hay otra manera también que se puede hacer. Yo nunca usé eso, pero sí funciona bien. Y es porque yo lo que injerté fue siempre gajos ya gruesos, una planta, por ejemplo, un ciruelo. Entonces yo decía, no, yo quiero que la fruta sea mejor. Entonces yo podía cortar acá. ¿Cuál es el problema? Okay. Entonces yo colocaba aquí el brote, ese que yo quería que luego siga adelante. Pero ahí no termina la cosa. Yo tengo que llevar conmigo siempre algo como esas vendas, y yo tengo que vendar esto porque no debe entrar agua. Si llueve y entra agua, fracasa todo. Y yo meto esto en la cera, y la cera impide que entre el agua. Entonces yo lo devuelvo bien ahí y ya está. Pero a mí siempre me gustó más, casi nunca yo hice esto, porque, como digo, yo injerté árboles ya mayores, porque ilustran mucho, mucho mejor el texto bíblico. Porque lo que Pablo está diciendo allí es que, ¿quién sujeta a quién? Por ejemplo, algunos ni siquiera saben qué es savia. La savia es lo que las raíces absorben del agua, de la tierra, y permiten que esa savia vaya al árbol y así irriga totalmente todo. En ese caso, entre judíos y gentiles, pero componiendo una misma iglesia, ¿quién ofrece apoyo o sostenimiento a quién? ¿Quién fue primero? Los judíos. Entonces, los gentiles, nosotros vinimos después y fuimos injertados. Entonces, al ser injertados, el pueblo de Dios suponía mejorar mucho. En realidad, los judíos que recibieron al Señor en la época del comienzo, digamos, Hechos capítulo 2, luego más adelante otra vez, que fueron 3,000, luego fueron 5,000 en el capítulo 4, y así iba aumentando y aumentando hasta que llegó luego los gentiles. Bueno, el problema era con los gentiles, no tanto con los judíos, porque en cierto al principio eran perseguidos los judíos, porque ellos reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Por eso no hay un solo texto en la Biblia que en alguna forma siquiera insinúe que algún día Dios cambiaría el rumbo de la iglesia y haría que las maldiciones que aparecen
en el capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones se irían a la iglesia y las maldiciones a Israel. ¿Por qué? Porque dicen, ellos fueron infieles, ellos crucificaron al Señor. Yo diría, aquellos que hablan así, lo están crucificando todavía, claro, en una forma diferente, no literal, pero en cierto modo eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno injerta aquí, pone todo esto en su lugar, todo lo que yo hacía, curioso como era, es ir y mirar si brota o no, porque si no brota, bueno, yo hacía de nuevo el mismo trabajo y lo injertaba. Y yo hice de todo. Es muy interesante trabajar con los árboles. Teníamos una planta creo que era una planta no sé si era naranjo, así que no era gran cosa, y yo lo injerté, pero dije, no, yo voy a hacer otra cosa. Como tenía ramas así, en una de ellas puse naranjas y en otra mandarina. Entonces, cuando ya creció, dije, a ver, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando creció, la que era mandarina, yo podía comer mandarina de la misma planta. Y lo que era naranjo, daba naranjas. No había ningún problema. Pero en ambos casos recibían la savia, la planta original. Eso quiere decir que eso podemos aplicar en muchas formas en el campo espiritual, teniendo en cuenta las palabras que el apóstol da allí y dice, no quiero que sean ustedes arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Y luego él usa varios términos, dice, por ejemplo, que ellos pueden llegar al punto de negar lo que Dios realmente preparó, al punto de un día gentiles y judíos formen una sola iglesia y no habrá problema. Y ya es eso. Entonces viene una pregunta aquí, muy oportuna. Parece que no me escuchaban allá y quiero acercar. ¿A qué se debe esa teología del reemplazo? Es una buena pregunta. Hay muchas razones que uno podría decir. Nunca entenderemos esto a menos que admitamos algunos detalles que para muchos predicadores son muy conocidos. Primero, esta teología del reemplazo se basa en la ignorancia en cuanto a las promesas divinas, todas dadas a Israel. Es cierto que en una forma indirecta y ya más avanzada también hay para los gentiles. En Deuteronomio 28, este capítulo es, como digo, largo y habla de las bendiciones y maldiciones para Israel según se conduzca. En Deuteronomio, por ejemplo, como dije, 28, 1 al 14, habla de las bendiciones, pero de allí en adelante, del 15 al 68, de las maldiciones. Ahora, si alguien le diera la oportunidad de escoger los primeros versículos, por ejemplo, hasta el versículo 15, ¿qué escogería usted? Las bendiciones. Además, Israel obtuvo de esta parte de Dios promesas condicionales y otras incondicionales. Si uno no separa las promesas condicionales e incondicionales, va a cometer muchos errores. Debemos tener en cuenta que aparte de la ignorancia existe también el odio contra el pueblo hebreo. Siempre existió. Y no por otra cosa, sino que la culpa de ellos es su raza.
Miren ustedes, está lo que se llama la raza amarilla, japoneses, chinos, etcétera, etcétera. Está la raza negra, los africanos. Está la raza blanca. Nadie es odiado por su raza, excepto los hebreos. Ellos también pertenecen a la raza blanca. Y esto siempre fue así. Y, naturalmente, la culpa la tiene desde luego el Mesías. Debemos tener también en cuenta que, aparte de la ignorancia, existe hasta hoy. Y yo me temo que los cristianos también estén, algunos por lo menos, dentro del grupo de los que odian a los judíos, a los israelitas. Teniendo esto en cuenta, nos es más fácil, mejor dicho, entender por qué las profecías bíblicas prácticamente no se enseñan en las iglesias hoy en día. La mayoría de las iglesias no hablan de esto. La casi totalidad de los pastores odian a los israelitas, razón más que, digamos, suficiente para que la iglesia en su totalidad también los odie. Quieren ser como el pastor y con eso basta. Por ejemplo, hay pastores que enseñan diciendo que los palestinos, filisteos se llamaban antes, sufren porque los hebreos les han usurpado su territorio. Pero ¿sabía usted que fue Dios mismo, no ellos, quien entregó esa tierra a Abraham y a su descendencia? En Levítico 25:23, vean bien lo que dice. Es tan serio esto que Dios prohíbe terminantemente hacer recortes de ese territorio, lo que ya se hizo más de una vez, creyendo los hebreos que podrán de esa manera vivir más tranquilos. Dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17:8. Y, naturalmente, la tierra no se venderá, en Levítico 25:23, a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Ellos no pueden vender, nadie puede quitarles sin pagar las consecuencias, porque el título de propiedad del territorio donde está Israel pertenece a Dios. Él nunca lo cedió a nadie, ni aun los israelitas pueden venderlo a perpetuidad. Bien, por eso en Génesis 17:8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia, no a los filisteos o palestinos, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y siguen. Ahora, ¿saldrán bien los que odian a Israel? Al final, ¿cuál es o qué les espera a ellos? Bueno, vayan a Zacarías 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. ¿Toca a quién? Cualquier nación que toque a Israel está metiendo la aguja en su propio ojo. Así es como Dios lo ve. Hay un texto abreviado, pero muy llamativo y exacto, de las experiencias que Israel viviría. Está en el libro de Abdías. Abdías no tiene capítulos porque es un solo capítulo, pero sí varios versículos. Voy a leer los 15 al 18 de Abdías. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste,
se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob, que es Israel, recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun esto o resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Esto es Abdías 15 al 18. Ahora, esta declaración literalmente habla de los que se llaman hoy palestinos. Todavía vamos a ver en Amós 5, 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye, escuche con atención esto, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Uno lee esto y dice, tan llamativo es esto. Como eso ya es historia, le voy a explicar lo que yo veo aquí. Huir del león. El león es el emblema inglés. Los ingleses estaban en el Medio Oriente. Cuando Israel, en 1948, recuperó la tierra que le correspondía, aunque no todo, pero bueno, los ingleses no estaban muy dispuestos a entregar las armas que tenían y todo a los israelíes, sino que los entregaron a los palestinos. Bueno, los ingleses quedaron con las manos vacías y tuvieron que ir a guerra 8 días después. Por eso Golda Meir, años después, llamó esa guerra como la circuncisión de Israel, que es el 8º día para el varón pequeño. Bueno, ellos acababan de, aunque eso ya ocurrió más tarde, en 1967. Y es notable porque los ingleses finalmente tuvieron que ceder, no les quedó otra. El famoso Tratado de Balfour, para aquellos que más o menos recuerdan algo de historia, y luego dice que huyendo de león, bueno, logró, que es Israel. El escritor compara a Israel con un caballero, pero luego se encuentra con el oso. El oso nos hace pensar en Rusia. Eso todavía no pasó, pero es muy probable que no pase mucho tiempo e Israel tenga que enfrentar a Rusia. Si Irán no hace algo, porque no puede, los rusos lo intentarán hacer y dirán, contra nosotros no puede. El oso es fuerte, es grande y bueno, asusta. Y sin embargo, este hombre, de la forma como lo describe el escritor sagrado aquí, Amós, ese hombre también obtiene victoria sobre el oso. Y de ahí se va a su casa, y en la casa pone su mano contra la pared
y le muerde una serpiente. La serpiente nos hace pensar en el anticristo, porque será realmente Satanás encarnado. Uno mira todo eso y dice, ¿a qué distancia estamos de todo eso? Mucho más cerca de lo que pensamos, porque el Señor realmente no desea otra cosa a su pueblo que la salvación y el perdón de pecados. Volviendo un poquitito más a esta parte que leyó la hermana de Romanos, bueno, ustedes también, dice aquí en el capítulo 11, en el 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Pablo llega aquí a la conclusión que, si bien Satanás quiso bloquear la salvación de los gentiles y la de los mismos judíos también, lo que le resultó es que más gente fue salva. ¿Por qué? Porque debido a que Israel rechazó, después de una buena cosecha de almas en el primer momento, luego rechazaron a Jesús como el Mesías por la misma persecución contra ellos también, que hubo de parte de otros judíos. Los gentiles creyeron, y es lo que él dice, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, dice, los hebreos se hicieron enemigos por causa de los romanos, y los romanos son los gentiles. Usted y yo, aunque no seamos romanos, no importa, no somos judíos. Pero Dios volvió de tal manera a esto, y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como diciendo, bueno, Dios salva a ellos por el llamamiento que hizo al fundador de la descendencia de Israel, que es Abraham. Y uno leyendo encuentra luego que en realidad, tanto nosotros como los judíos, ellos por raza son descendientes de Abraham. Nosotros por la fe de Abraham. Abraham es un ejemplo de fe. Y nosotros, los que somos cristianos, la misma cosa. Pablo luego sigue y dice así, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Él incluso dice, bueno, ustedes fueron injertados, nosotros, en la planta que es Israel. Y ya que esa planta permitió que ustedes crezcan y lleven fruto, no puede la misma planta ser reinjertada. Y es lo que pasó. Judíos y gentiles llegaron a ser la misma iglesia. Yo no estoy hablando ahora de un templo, de un grupo de mezcla de judíos y gentiles, sino que la misma salvación que corresponde a los judíos también es de los gentiles, o lo que es de los gentiles también para los judíos. El punto fuerte aquí es, él mismo llega a decir, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, versículo 33,
y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es como que él dice, yo no entiendo sus caminos, es algo que no puedo entender, porque demasiado pareciera que Dios salva a unos por un medio y a otros por otro medio. ¿Cómo entender esto? Pero él dice simplemente, me doy por vencido. Él lo dice, él sabrá cómo hacerlo.